Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados que congregados por el Espíritu Santo hoy en unidad en la Iglesia cristiana, Cristo, María Santísima, respectivamente el esposo y la esposa de esta iglesia, un alma, todas nosotros, almas esposas de Cristo, con María Santísima siendo comunidad, en unidad de la familia, el hogar, la familia sagrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y la familia que conforma allí en sus mundos a nivel parental, padre, madre e hijos, o singularmente en sociedad, quien no se ha unido, pero alejados de toda forma de unión que llaman libre, que llaman en adulterio y que llaman por fuera de la ley mosaica. Los 10 mandamientos que se resumen en el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Asunto que se le olvidó o se hizo el retraído o está retado por el enemigo, el adversario, el opositor, Herodes, que en este caso en el Evangelio de San Marcos le hace advertencia, pero él hace caso omiso en su conciencia, que mandando decapitar a Juan el Bautista, nuestro hermano, primo de Jesús, profeta, por declarar la verdad, que es ser testimonio de la verdad, el amor y la justicia divina, le cuesta la vida, por declarar el adulterio de Herodes con la mujer de Filipo, Herodías. El Espíritu Santo nos decía hablar del complejo herodiano, los Herodes y la Herodías, que juegan a ser Herodes de un poder, un tener y un placer falso, como el falso maestro, el falso profeta y el falso sacerdote, el patán. Todos los pecados capitales, la violación de todos los mandamientos y la retaliación a Dios, estableciéndose en sí mismo como pseudo Dios en su ego, y el apego a las cosas, a las criaturas, al mundo. También allí en la carta a los Hebreos se hace un llamado a la unidad en la familia, a la unidad en comunidad y a la unidad de toda la humanidad como un alma, unanimidad, en alma, mente y cuerpo conectados a través del corazón con Cristo, con la familia sagrada, para dar testimonio de la verdad. En el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, es nuestra luz y nuestra salvación, es la luz del mundo y la salvación de la humanidad. Sea entonces el mismo Espíritu Santo que a través de la lectura de la palabra nos permita hacer la interpretación lo más ajustada posible a cómo ha sido el mismo Evangelio, que es el verbo, la acción creadora y esa fuerza transformadora en todos nuestros corazones. En el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, acerca de las actitudes cristianas. No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos.
Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que medir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Y en conclusión, bendición y despedida. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera. Por medio de Jesucristo, gloria para siempre a Cristo. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas pocas palabras de aliento que les he escrito. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo está ya en libertad. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los del pueblo santo. Los de Italia les mandan saludos. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen.
Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá. El Señor es mi luz y mi salvación. Me pondré a salvo sobre una roca, entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí, no me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 14 y 29. La muerte de Juan Bautista. El rey Herodes, que oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías. Y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oír esto se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodes vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba.
Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en esta narrativa que nos presenta la palabra de Dios hoy, en el testimonio del mismo Juan Bautista, primo de nuestro Señor Jesús, contemporáneo por tanto, y dos escuelas, una ya de más tiempo, la escuela juánica de Juan el Bautista, precursor como profeta de la venida de nuestro Señor Jesús, el Salvador. Él, como tal, no era la luz, pero testigo de la luz, que es la verdad, preparaba el camino, allanando los caminos, invitando a esa kénosis, a ese abajamiento. Prepárense, que el reino de Dios está cerca. El mismo Jesús, que es la sabiduría en sí mismo, que es el amor, la verdad y la justicia en sí mismo, y que es el Verbo. Y recordando aquel hermoso acontecimiento del bautismo de Jesús, que sin tener que hacerlo, para dar plenitud a la ley mosaica y cumplimiento en obediencia a la voluntad del Padre, y respetuoso también de las leyes humanas, de la organización social, religiosa y política, por tanto, de los estilos de vida para manejar buenas relaciones, pues que se hiciera público en su propio testimonio que en humildad obedecía, respetando, pero sin dejar de lado que es primero dar gloria a Dios, al Padre, no para dar falsas expectativas, ni vanas glorias, ni mucho menos rendir tributo ni a los gobiernos, ni a las comunidades, ni a las autoridades en su momento. Antes, por el contrario, como hacía Juan, proféticamente declarar la verdad, lo correcto, en la gracia de Dios, que es el bien vivir y las bienaventuranzas que están en la ley mosaica, en los 10 mandamientos, que empiezan por el amar a Dios sobre todas las cosas, sobre toda la humanidad incluso, y sobre toda hechura humana. Y ahí mismo, sintetizadas por Cristo, ya con la escuela naciente, que muchos siguieron ya a Jesús, otros se quedaron con Juan el Bautista, quizá luego de su muerte, al ser decapitado por orden de Herodes, habrían de seguir a Jesús. Otros quedarían confundidos y habrían de buscar otros caminos, otras ideologías, otras ideas, otras creencias, que es lo que advierte en la carta a los hebreos, nuestro hermano. Tener cuidado de todas esas falsas promesas, todas esas mentiras y todas esas tentaciones, que ese es el demonio,
que conduce a los pecados, y eso se van encadenando uno y otro, y eso va deteriorando el ser y se pierde la gracia. Bendito Dios. Pero a todas estas, que siendo pues el personaje Juan Bautista, por antagonista entra Herodes, que es nieto del Herodes que mandó asesinar a todos estos santos inocentes, niños, persiguiendo a Jesús, pero que en gracia de Dios, por la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Verbo encarnado, Jesús, María y José huyen a Egipto. Y fue uno de los primeros dolores que sufrió nuestra Madre Santísima. Ayer recordábamos en la presentación del Niño Jesús en el templo que ella misma hacía el sacrificio de Jesús, entregándolo allí como el Cordero, que en la alianza eterna, sellada en cruz, derramó su sangre por todos nosotros, como dice la carta a los Hebreos. Y de forma anticipada ese sacrificio, puesto ahí en el templo, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Isaac, prefigurado allí con su padre Abraham, que anunciado por el ángel decía no, es Jesús, el Salvador. Y como decía el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. El mismo David sabía que hasta ahí llegarían sus reinados, porque ya este es el Rey de Reyes. Ya no más reyes para la salvación, ya no más holocaustos, ya no más sacrificios, ya no más sangre derramada, señores amados. Hasta allí todos hemos sido almas a precio de sangre, tomadas por Cristo para liberación de nuestros demonios, sanación de nuestros pecados y prevención de la muerte eterna, porque Él nos da vida eterna. Desafortunadamente, para este evangelio que encarna a Jesús, que es seguido por Juan el Bautista como testigo, que nos invita a nosotros seguir siendo, como pueblo cristiano, unidos en la gracia del Espíritu Santo, según los carismas que se repliegan en gracias, dones y talentos, por cada ser siendo testimonio de la verdad en el camino, verdad y vida que es Jesús, para seguir avanzando en la vida eterna. Hay seres que niegan a Dios, desobedecen a Dios y retan a Dios, haciendo todo lo contrario a lo que es el orden natural, a lo que es la creación misma, a lo que son las leyes universales del Creador. Y eso ocurre con Herodes allí, que dejado llevar por sus placeres, sin ninguna razón, porque ya pasado de copas y en esos escenarios de derroche, de placer, de ese falso poder que da el estar rodeado de la sociedad del mutuo elogio, que representa ahí los poderes en su época, políticos, económicos, sociales, y haciendo falsos juramentos en vano de que ha de cumplir, sin estar en sus cabales, quizá embelesado con la danza de Salomé, y todo esto se presta para que en ese contexto, pues, es lo que un ser humano cae en desgracia, o sea, pierde la gracia, vive sin la gracia de Dios, renuncia a la gracia, que todos la tenemos por el amor de Dios, y que gracias al bautismo, por el Espíritu Santo, pues se activa esa conciencia para saber qué es del Espíritu, qué llega al corazón, qué es lo que de ahí debe salir como correcto en la toma de decisiones, y sobre todo mirar las consecuencias, tanto en el futuro como
las consecuencias en otros seres amados, como las consecuencias en uno mismo, mirándose a largo plazo. Entonces de ahí quedan muchas enseñanzas para saber ser íntegro, coherencia en sentir, en pensar y en actuar, en dar testimonio por su propio ser, por su vida, por su obra. Todos tenemos una misión, un propósito, un plan que cumplir, pero acorde al plan divino. Y cuando no consultamos ello, hacemos locuras, hacemos extravagancias y hacemos mucho daño, quizás sin querer, quizá motivados por otros, quizá comprometido en lo que normas, leyes y costumbres establecen como válido, pero que no permiten vivir en unidad familiar, en unidad en comunidad. Llamaría mucho la atención sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que precisamente congrega en esa perspectiva, en que se tenga como familia cristiana la integridad de la familia humana en razón del hogar, de la familia de padre, madre e hijos. Decía Santiago Martín, el presbítero del Magnificat, en la meditación de la palabra de Dios hoy, que hay grandes amenazas frente a ello por este llamado orden de esta economía global, con los objetivos de desarrollo 2030, con todas esas liberalidades o llamados derechos de la mujer, del hombre, del niño, de la niña, de lo humano, de las otras especies, de la naturaleza. En toda esa confusión está el maligno socavando el corazón humano, haciendo daño en las fibras del hogar, en las fibras de las escuelas, en las fibras de los grupos sociales, sobre todo seres consagrados. En la misma iglesia se ha inmiscuido al sagrario, al templo, al altar, al campamento, como decía allí en la carta de los Hebreos. Por eso nos advierte también salir como hacía Cristo, a campamento, ser itinerantes, acampar, porque hay que estar desprendidos de lo material, del mundo y de las cosas, de los placeres desordenados, de los egos, todo eso que mueve los pecados capitales, la soberbia, la lujuria, la preponderancia sobre los demás, todo eso que empodera al ego y reta a Dios. Y hasta luego, porque entonces ahí no hay cómo pulsar la criatura contra Dios. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios hoy, que nos regala el Espíritu Santo, dejándolo allí en sus corazones para que hagan una tranquila meditación frente al sagrario. Hoy que es viernes del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia también recordando a San Blas, obispo, como tantos otros seres que en estos días, pastores de la oveja, de la iglesia, que cuidan sus ovejas, la Grey. Sigamos en esa misión evangelizadora, llevando almas para Cristo, para que haga su redención y para que nos mantenga siempre fortalecidos como unidad en la diversidad que somos, siendo para esa universalidad del ser, ese ecumenismo, esa iglesia universal, donde todos amados, sembrando amor y trabajando en la paz, la libertad y la felicidad, pero alrededor de la justicia divina en ese proceso de santificación. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les amaba fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.
Un abrazo.